Sean bienvenidos a nuestro canal TVLA. Yo soy Abner de la Mora y en esta oportunidad vamos a hablar dentro de lo que es tradiciones, verdades y engaños, una enseñanza que se titula Cruzando el río de la confusión. Esta es la primera parte de varias otras enseñanzas y vamos a dar inicio en este momento. Bueno, acá esta persona que aparece de fondo, creo que es conocido por muchos, sobre todo por los cristianos, y se trata de Abraham. Abraham es el padre de la fe, o el padre de las iglesias también, como dicen algunos, ¿ya? Y está dentro de las historias de lo que podemos leer en lo que es Génesis, ¿okay? Desde el inicio de la creación, todo lo que fue el jardín del Edén, la descendencia de Adán y Eva, ¿cierto? Hasta pasar el diluvio. Y después, ¿cierto? Tenemos a Abraham. Y Abraham lleva como nombre, según la Biblia, como el cruzado, ¿ya? Y no necesariamente porque él pertenezca a algún equipo de fútbol o sea hincha de algún equipo de fútbol, sino que simplemente es el nombre que se le dio a él originalmente, ¿ya? ¿Y esto por qué? Abraham efectivamente fue el fundador del pueblo de Israel y claramente a él no se le da referencia como un israelita o mucho menos como un judío, porque este pueblo, ¿cierto? Esta nación y estos pueblos se formaron mucho después, o sea, 4 generaciones después de él. Entonces, el nombre más antiguo que a él se le dio justamente fue a Abraham el hebreo, y esto está en Génesis 14:13. Y resulta que en el texto original de la Biblia, la palabra hebreo es ibri, ¿ya? Que es de la raíz abr, que significa cruzar, ¿ya? Cruzar o simplemente cruzado. Entonces, cuando Abraham recibió la señal de Yahweh, ¿cierto? Él tomó a su familia, sus pertenencias, y él llegó y cruzó el Éufrates, ¿ya? Y se dirigió a la tierra de Canaán. Eso significa que él dejó todo su pasado atrás, dejó, ¿cierto? La idolatría y todas sus religiones, que lo más probable que él tenía, ¿cierto? Porque él vivía en la tierra de Babilonia, en la ciudad de Ur de los Caldeos, que era una ciudad pagana, totalmente pagana, y su padre también lo era, lamentablemente. Y él recibió la señal y obedeció y se mudó, cruzó el río y se dirigió a Canaán. Y por este motivo, él fue conocido cuando él cruzó el río por los que estaban en el otro lado como el cruzado o el mojado, el que se mojó, ¿okay? Entonces ese es el término con el cual se le conoce a Abraham, y que después de eso llegamos al concepto de hebreo. De ahí viene el concepto o la palabra. O sea, él fue el primer hebreo, y desde ahí empezó toda la descendencia. Entonces, así como Abraham cruzó, ¿cierto?, el río, los invitamos a que ustedes se puedan unir a nosotros para cruzar el río de la confusión de las escrituras y volver a la fuente. Y la fuente es el hebreo original.
En el contexto cristiano o de creyente, o de una persona que quizás está en su búsqueda espiritual o de un encuentro sincero con Dios, surgen a veces muchas confusiones. Y la pregunta es si alguna vez has estado en esta situación. En la situación de como cristiano, como creyente, a veces tener conocimiento o mucho conocimiento, pero estar en una situación confusa y compleja en la vida de no saber qué camino tomar. Entonces, algo más complejo para muchas personas que no tienen conocimiento, hay otras que sí tienen algo de conocimiento y algunas tienen conocimiento pero que están un poco errados también de lo que es el camino correcto. Entonces, pero eso en realidad no significa que sea un problema. Y vamos a tratar de que a través de esta enseñanza podamos llegar y entrar en la senda más correcta. Entonces vamos a revisar algunas estadísticas que yo le he denominado los síntomas. ¿Los síntomas de qué? Según estudios de empresas que se dedican a hacer encuestas acerca del comportamiento de la vida de los cristianos, ¿ya? Como una empresa americana que se llama Barma, eh, muestra unos datos que son interesantes, los cuales el primer dato que podemos extraer de ahí es que un 50% de los creyentes cristianos asegura estar cansados de las experiencias, de las tradiciones y de las rutinas que se acostumbran en algunas iglesias o congregaciones. Y un 70% de cristianos prefiere desarrollar y vivir su vida de acuerdo a su propio listado de creencias antes de aceptar un paquete de creencias y tradiciones promovidas por alguna iglesia. Es decir, prefiero seguir mis principios, ¿cierto? O lo que yo he aprendido y no seguir, ¿cierto? Tradiciones o las enseñanzas de alguna iglesia porque eso no me convence o pienso que no me ayuda en mi crecimiento espiritual. Y resulta que solamente un 30% de cristianos vive y cree bajo una moral absoluta que se basa en la verdad de las escrituras, lo cual es un porcentaje bastante bajo, ¿ya? Entonces vamos a ir a la causa de este asunto, del por qué se genera esto, por qué se generan estos síntomas, del porqué de la desazón, ¿ya? El problema con los cristianos en general, ¿ya? O los creyentes, es que muchos se aferran a las tradiciones y enseñanzas que reciben de parte de sus pastores o líderes de iglesia y creen que son lo suficientemente buenas y razonables como para su crecimiento espiritual, pero no están dispuestos a comprobar si realmente estas enseñanzas están en el rumbo correcto de las escrituras. Otro caso también es que hay cristianos que sí tienen un paquete de creencias en su cabeza y creen firmemente que están alineadas de acuerdo a la Biblia, pero tampoco están dispuestos a comprobar si ellos mismos están en un error y mucho menos a abrir su entendimiento hacia otros conocimientos que lo muevan de sus posturas. Tenemos otros casos en que otros cristianos se conforman con lo que saben y piensan que ya no tienen más que aprender, que han llegado al límite de su conocimiento y se dejan simplemente estar. Y tenemos otros casos de cristianos que en realidad no buscan y no aprenden más porque no quieren tomar la responsabilidad que ello conlleva en su vida personal y espiritual. Entonces, pero esto tiene un trasfondo mucho más amplio, en realidad, y tiene una causa. Y la causa, en realidad, la podemos ver reflejada en este mapa que hay de fondo. En este mapa podemos ver, ¿cierto?, que está toda la zona europea, asiática, ¿ya? Oceanía y todo lo que es América. Y resulta que las estadísticas nos dicen y nos muestran que de los
7.500 millones de habitantes que somos actualmente en la Tierra, prácticamente un 30% profesan el cristianismo. Y dentro del cristianismo está todo aquel que dice creer en Cristo. Esto muy al margen si sigue las enseñanzas correctamente o no. Dentro de este mundo está el grupo de los católicos, está el grupo de los protestantes, y está el grupo de los ortodoxos y otros tantos más, ¿cierto?, que hacen esa cantidad. Entonces, hoy en día, en el mundo, prácticamente un tercio, estamos hablando de aproximadamente 2.700 millones, profesan el cristianismo. 2.700 millones de habitantes. Dentro de los cuales, ¿cierto?, tenemos 1.225 millones de católicos, ¿ya? Y nos vamos a concentrar en los 550 millones de protestantes. Ahora, si nosotros vemos estos mapas que están acá, el color rosa nos indica principalmente todo el que profesa una religión o es seguidor de Cristo. Entonces tenemos prácticamente todo el continente sudamericano y el continente americano, centroamericano. Tenemos gran parte de África, gran parte también de Europa, Oceanía, ¿ya? Pero solamente todo lo que es la parte principalmente de África y Oriente Medio, en realidad profesan otra religión que no tiene relación con el cristianismo. Pero nos vamos a centrar principalmente en la causa de lo que ocurre con el problema y los síntomas de lo que ocurre en el mundo del cristianismo. Actualmente, de acuerdo a las estadísticas, hay más de 900.000 iglesias protestantes en todo el mundo. O sea, es un número bastante grande. Dentro de ese universo tenemos todas las denominaciones que son más conocidas, ¿cierto?, como las bautistas, aliancistas, metodistas, pentecostales, luteranos, carismáticos, ortodoxos, anglicanos, adventistas, judías, mesiánicas, y tenemos también iglesias independientes. Esas iglesias independientes son más de 30.000 en el mundo. Iglesias independientes de la nueva ola, de la nueva era, iglesias, ¿cierto?, que tienen un enfoque, qué sé yo, en la prosperidad, en los dones espirituales, ¿cierto? Otros dicen en la palabra, y la verdad que hay muchas ramas, ¿cierto?, de todos los sabores y colores para en cuanto a lo que son congregaciones. Y esas son las congregaciones que concentran o albergan a los 550 millones de protestantes en el mundo. Solamente en Norteamérica existen más de 120.000 iglesias o congregaciones. Y en Sudamérica, en promedio, existen otras 80 o 90.000 congregaciones en un promedio con 3.000 iglesias por cada país aproximadamente. Entonces, nosotros esto lo podemos tomar desde dos perspectivas. Uno, ¿cierto? Si somos más románticos, podríamos decir que se está cumpliendo totalmente el propósito de ir y predicar el Evangelio, ¿cierto?, a todas las naciones, ¿ya? Lo cual claramente que es la gran comisión y esa es la idea. Pero de todas estas estadísticas podemos rescatar eso bueno, pero también tenemos algo detrás de esto, un trasfondo que no deja de ser importante. Lamentablemente, detrás de todo eso tenemos un gran problema. El gran problema que tenemos hoy por hoy
es que cada denominación sigue diferentes líneas interpretativas de la Biblia, lo cual se transforma en un riesgo bastante alto para los cristianos o los fieles seguidores de esta iglesia. Recién hablábamos de que tenemos más de 900.000 iglesias en el mundo, ¿cierto? Y si nosotros revisamos esas estadísticas, podemos pensar que fácilmente cada iglesia viene siendo una religión. ¿Por qué? Porque cada denominación sigue diferentes líneas interpretativas de la Biblia. Entonces, prácticamente tenemos todas esas variantes. Y al tener todas esas variantes, genera un gran problema para el cristiano, para el fiel, ¿cierto? Que quiere aprender, que quiere seguir conceptos y preceptos. Y esto se transforma en un gran problema. Ahora, no vamos acá a juzgar el corazón con el cual se fundan estas congregaciones y de los líderes, qué es lo que persiguen detrás de esto. Muchos pueden tener muy buenas intenciones, muchos pueden hacerlo con mucha pasión, pero detrás de esto hay un problema. Y ese problema es el problema que hereda cada cristiano en general. Y es lo que yo le llamo a título personal el síndrome de la cebra. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es el síndrome de la cebra? La cebra se pregunta, bueno, ¿yo soy blanco con rayas negras o negro con rayas blancas? Eso lo traducimos en una falta de identidad. Es decir, ¿qué soy yo como cristiano? ¿Yo soy un protestante? ¿Soy un evangélico? ¿Un metodista? ¿Soy un judío? ¿O soy un cristiano renovado? ¿O no, yo soy un anglicano? No, yo soy aliancista. No, yo soy metodista pentecostal. O sea, existen tantas banderas, ¿cierto? Y tantas identidades que finalmente no tenemos una ideología como en realidad el Señor quiere que exista, o como Él siempre determinó que esto fuese desde los inicios. Entonces, bajo este problema en lo que nos encontramos, trae sin duda graves consecuencias, y graves consecuencias para todo el pueblo que sigue alguna de estas congregaciones, que insisto, no vamos acá a discutir ni va a ser la instancia de ver cuál está por la ruta correcta y cuál no, porque en realidad, más que de la iglesia, eso es responsabilidad de quien escucha. Acá hay algo importante que lo he tomado, ¿cierto?, de un autor que ha escrito muchos libros, ya, y él dice que una mente llena de dudas no se puede concentrar en la victoria. Y yo lo encontré algo bastante sabio en realidad, pese a que desconozco si este señor profesa eh, alguna religión o él es seguidor de Yahshua, lo desconozco. Pero me pareció bastante sabio este concepto. Y realmente si nosotros no tenemos claridad, si nosotros tenemos muchas dudas, difícilmente vamos a llegar a la victoria. Y la victoria nuestra es llegar a la meta y seguir a nuestro maestro. Entonces vamos a tomar un concepto que es súper importante dentro de los estudiosos y todos aquellos que estudian teología, los institutos bíblicos, ¿cierto?, otras universidades. Hay una regla base para todo el que estudia. Y la regla base es que la Biblia se interpreta a sí misma por ser Yahweh el inspirador de toda la escritura, y la Biblia no se contradice a sí misma. Y para obedecer su palabra, o la palabra de Elohim, es necesario estudiarla y comprenderla. Por lo tanto, si nosotros tomamos este concepto
y retrocedemos un poco en la diversidad de congregaciones que existen y las corrientes y las tendencias, vemos que hay un problema bastante grave en esto. Y es un problema muy serio. Si todo el que estudia la Biblia y estudia las Escrituras se basa en esta regla de hermenéutica, no tendrían por qué haber distintas líneas interpretativas. Entonces, esto ya es un problema de fondo y también es un problema de forma. Y ahora el asunto es ¿por qué? ¿Por qué ocurre esto? Antes de continuar, vamos a hacer un paréntesis musical y vamos a presentar algunos conceptos que vamos a estar viendo. Ya vimos algunos nombres que quizás para algunos no les son muy familiares o les son un poco desconocidos, o para otros muy desconocidos, ¿ya? Y son conceptos que vamos a utilizar dentro de la enseñanza que continúa. Entonces, acá el primer concepto es Yahweh o Jehová, que en realidad es el verdadero nombre eh, de Dios, el que es conocido comúnmente como Dios, que es Diese. Y también, ¿cierto? Tenemos el concepto de Elohim. Y Elohim también es otro nombre para referirnos también a Diese, que es Dios de dioses. Tenemos también un tercer concepto que es Yahshua HaMashiach, que en realidad es el verdadero nombre de Jesús el Mesías, o Yahshua o Jesús. Tenemos, ¿cierto?, el Ruach HaKodesh, que es el Espíritu de Dios, o el aliento de vida. Tenemos el Ruachim, que vienen siendo espíritus que pueden ser espíritus buenos o espíritus malignos, espíritus o corrientes. Kadosh, que es santo o santificado. Torah, que es la ley de Dios, son los primeros 5 libros de la Biblia que están representados en el Tanaj, que es el Antiguo Testamento de la Biblia. Y el Brit Hadashah, que es el Nuevo Testamento de la Biblia. Entonces vamos a utilizar estos conceptos o estos nombres que quizás pueden resultar un poco extraños. Hay algunos que quizás nunca los han escuchado en su vida, pero estos son los nombres en realidad correctos y son los nombres que vamos a utilizar en todas las enseñanzas que se realicen en este canal. Entonces, continuando con el tema de las congregaciones o denominaciones, podríamos preguntarnos, bueno, ¿y a qué se debe esto? ¿Cuál es el motivo? Y tenemos una serie de motivos. La primera, ¿cierto?, es la naturaleza exclusiva o de la exclusividad religiosa, ¿ya? Que eso también podríamos ponerlo entre paréntesis como sectarismo, que cada uno busca, ¿cierto?, o los líderes buscan tener la exclusividad porque quieren tener fama, porque quieren brillar, ¿cierto?, como una estrella. Y por eso nacen muchas religiones o muchas denominaciones. Y claramente que por la posibilidad de múltiples interpretaciones o revelaciones, ¿cierto?, que algunos dicen que son iluminados, ¿cierto?, y reciben estas revelaciones y en función de eso forman congregaciones y levantan semejantes imperios a veces. Las necesidades humanas del sentido de la trascendencia. Bueno, esa línea de pensamiento también ha sido utilizada por muchos emperadores, ¿cierto?, que han querido conquistar el mundo, muchos conquistadores. Y claramente que las religiones también son un medio de poder
político, y muchos también lo utilizan con ese fin. Otros muchos también lo utilizan con el ánimo de lucro y de poder. Y bueno, acá existe el gran salvoconducto porque los fallos proféticos siempre son excusados. ¿Ya? Siempre alguien puede equivocarse en los fallos proféticos y sus fieles siempre van a asumir que está bien y van a seguir adelante. Y siempre va a haber audiencia para un nuevo credo. Bueno, otros casos, ¿cierto?, que son más complejos, que algunas personas que han padecido de enfermedades mentales, ¿cierto?, y psicopatía, han sido nuevos iluminados y han construido también grandes congregaciones. Y claramente que también el movimiento de las tendencias liberales y conservadoras también ha llevado a eso. Claramente que hoy en día existen congregaciones que son de tendencia, ¿cierto?, homosexual, ¿cierto?, eh, libre, y varias otras. Así como también hay otras congregaciones o iglesias, ¿cierto?, que se concentran fuertemente en lo que es la ciencia, otros en la tecnología, y la verdad que hay para todos los gustos, sabores y colores. Pero detrás de esto hay un gran problema, hay un gran problema, y todo esto es algo que está lamentablemente orquestado también. Porque aquí, si bien está la mano humana detrás de esto, también, ¿cierto?, es que muchos dicen, bueno, mientras no se aparezca algún Dios, ¿cierto?, no se aparezca Dios a decir cuál es la religión correcta, todos podemos presumir que estamos en lo correcto. Todos los caminos, ¿cierto?, conducen a Roma, como dice el antiguo dicho. Entonces, pero lo cual se transforma en un problema muy grave de cara a todos los que tienen sed y hambre de la verdad. Y lamentablemente son esas personas las que pagan las consecuencias de eso. Entonces, acá tenemos una advertencia de parte, ¿cierto?, de Yahweh en su palabra, que nos dice que sabemos que somos de Él, pero que el mundo entero está en las manos del maligno. Entonces, eso es una gran realidad, y cuando dice el mundo entero, en realidad significa todo, y todo el mundo significa naciones enteras, significa gobernantes, significa religiones, significa iglesias, significa leyes, significa política, significa finanzas, significa salud, significa educación, comida, ciencia, tecnología, comunicaciones, televisión, entretención y música. O sea, cuando acá la palabra nos dice de que el mundo entero está en las manos del maligno, efectivamente así es. Por lo tanto, las iglesias no están exentas de esto. Muchas iglesias efectivamente están detrás de esto. Y lamentablemente es muy difícil darse cuenta. Es muy difícil darse cuenta. ¿Por qué? Porque lamentablemente todas las personas que acuden a una congregación o a una iglesia, confían en un líder, nunca van con un corazón eh, perverso, o nunca van buscando lo malo, siempre van porque necesitan algo, porque necesita consuelo, porque necesita ayuda, porque está en una situación compleja, pero resulta que muchos se aprovechan de esa situación. Entonces hay que estar muy alerta acerca de eso.
Y acá tenemos una gran revelación que está en el Apocalipsis. Y dice que en su frente tenía escrito este nombre: Misterio, la Gran Babilonia, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces es una gran revelación esto, porque si nosotros leemos esto con detención y buscamos las claves dentro de este versículo, podemos sacar un primer concepto que es la Gran Babilonia. Y la Gran Babilonia simplemente es lo que en la actualidad es la Iglesia Católica y el sistema papal. Posteriormente tenemos el otro concepto que es madre. Madre significa, ¿cierto?, que tiene hijas o que tiene hijos, como una mujer, ¿ya? Porque así también se simboliza a la iglesia dentro de las escrituras como una mujer. Y esta mujer tiene hijas. Y es lo que hoy en día se conoce como el ecumenismo. Y detrás de esto, ¿qué es lo que tenemos? Las rameras, que es la simbología de iglesias apóstatas, ¿cierto? Y muchas religiones y muchas denominaciones. Entonces realmente si nosotros empezamos a retroceder, nos damos cuenta claramente que la palabra sí nos advierte y sí nos dice acerca de todas estas cosas. Por eso es que existen tantas corrientes y tantas denominaciones. Existen porque ya Yahweh sabía lo que iba a ocurrir. Y a través de sus profetas nos anticipó. O sea, si nosotros buscamos en el Tanaj y buscamos los primeros libros y los contrastamos, ¿cierto?, con el Brit Hadashah, nosotros vamos a poder darnos cuenta de esto. Hay otra revelación, ¿cierto? Vimos una del Nuevo Testamento o del Brit Hadashah y ahora vamos a ver otra de el Tanaj o el Antiguo Testamento, que es en el libro de Daniel 7:25, que dice: proferirá palabras contra el Altísimo y pondrá a prueba a los santos del Altísimo. Tratará de cambiar los tiempos y la ley, y los santos serán entregados en sus manos por un tiempo y tiempos y medio tiempo. Entonces, aquí igual hay una enseñanza bastante profunda y muy importante, ¿ya?, que es lo siguiente: los tiempos, de acuerdo a las escrituras y a los textos originales en hebreo, significa las fiestas de Yahweh, o los Moadim. Y eso también implica el calendario, ¿cierto?, hebreo, y implican también los días de reposo y todo lo que él estableció. A eso se refiere con tratar de cambiar los tiempos. Esos son los tiempos son las fiestas. Y algo mucho más terrible aún tiene que ver con lo que es la ley. ¿Qué es lo que es la ley? La ley, ¿cierto?, es la Torá o es el Tanaj. Digamos, el Antiguo Testamento y los primeros libros del Antiguo Testamento. Y vamos luego a centrarnos en eso, en el porqué de esto. Entonces, esto es muy importante porque esto nos está previniendo de todas estas situaciones, todas situaciones que podemos ver a través de la historia. Por ejemplo, una de las primeras situaciones que vamos a ver acá es que existe la teoría de reemplazo. ¿Qué es lo que es la teoría de reemplazo? En lo que es teología,
¿cierto?, la teoría de reemplazo, o también llamada como teoría de la suplantación o de la sustitución, o supersesionismo, que es un concepto mucho más elaborado. Implica que hay una interpretación parcial del Nuevo Testamento y cuyo argumento es que la actual relación de Dios con los cristianos reemplaza la relación que anteriormente tenía con el pueblo de Israel. En palabras simples, es decir, el mundo hebreo, israelita, judío y todo lo que era los pactos y todo lo que eran las promesas se pasan hacia los cristianos de la nueva iglesia. ¿Ya? Por otro lado, ¿cierto? El argumento de esta teoría efectivamente es que el Nuevo Testamento que tiene hoy la iglesia reemplaza aquel que lo precede, que es el testamento del pacto y de la alianza, ¿cierto?, del pueblo de Israel, sustituyendo a la ley mosaica o sustituyendo a la Torá. Bueno, estas teorías iniciaron hace muchos años atrás, ¿cierto? Y uno de los principales autores fue Tertuliano, que es considerado como el padre de la Iglesia Católica. En realidad fue el que dio los cimientos más importantes o las fases para que empezara todo este movimiento, a pesar que la Iglesia Católica se empezó a fundar a partir del año 40 al 70. Ahí ya existieron los primeros papas. Entonces, esta teoría de reemplazo viene desde el siglo II, ¿ya? Y posteriormente fue tomado y elaborado de una mejor manera por otros próceres. Entonces, acá vemos que esta teoría de reemplazo, ¿qué es lo que reemplaza? ¿Cierto? Reemplaza la Torá por el Nuevo Testamento, reemplaza el Shabbat por la Saturnalia, es decir, el sábado lo reemplazamos por el domingo, las fiestas de Yahweh, los Moadim, ¿cierto? Los reemplazamos por todas las fiestas paganas romanas, ¿cierto?, que se celebran hasta el día de hoy, y claramente también el calendario, ¿cierto?, hebreo, lo cambiamos por el calendario gregoriano, y así consecutivamente hemos reemplazado absolutamente todo. En simples palabras, lo que hacemos acá es decir, lo viejo nada importa, ¿cierto? Y ahora nos concentramos solamente en lo nuevo. Es decir, desde que ocurrió Pentecostés hacia adelante, empezó una historia y todo lo que fue hacia atrás, ahí quedó en el olvido. Muchos dicen y postulan, ¿ya? Si ustedes llegan y buscan más acerca de esto, como espero que así sea, se van a encontrar de que hay muchos postulados que dicen inclusive de que los judíos, ¿cierto?, o el antiguo pueblo israelita o hebreo fue totalmente destituido de la gracia de Dios y ellos ya no tienen cabida, porque el pacto que había con ellos y las promesas que se le hicieron, ¿cierto?, a Abraham, a Isaac y Jacob, ¿cierto?, son promesas que ya las perdieron por volverse, ¿cierto?, a prácticas paganas. ¿Ve? Que eso también va a ser motivo de otra enseñanza más adelante por este mismo canal. Entonces, acá existe otro concepto también muy importante, que en realidad este sí que es muy utilizado, ¿ya? Desde que el señor John Nelson y el señor Scottfield tomaron
las teorías, ¿cierto?, del cambio, de la suplantación, las perfeccionaron, ¿cierto?, a través también de lo que hizo Lutero y Calvino, ¿cierto? Y ellos crearon algo mucho más elaborado. Y esto es el sistema teológico cristiano, evangélico, que afirma que Dios ha empleado diferentes medios de administración de sus planes en diferentes periodos de la historia humana, donde ha demostrado su gracia, ¿cierto?, que sostiene Israel como nación, ¿ya? Y la iglesia como cuerpo de Cristo. Y ellos establecen o estipulan, ¿cierto?, los que siguen este modelo, que los del antiguo pacto y los del nuevo pacto no forman un único pueblo, sino que son promesas, profecías y destinos diferentes. Y esa es la teoría de la dispensación. Y ahora lo más terrible es que muchas de estas congregaciones, y quizás usted que está escuchando puede pertenecer a alguna de ellas, que lo más probable es que su líder también siga estas teorías o estos sistemas teológicos. Es más, el señor Scofield tuvo tal trascendencia que él llegó y elaboró una Biblia llamada Biblia Scofield, en la cual él toma la Biblia, que ha tenido más de 6.000 millones de impresiones, y ya hay muchas versiones también, y él puso en la parte de abajo de cada una de las páginas su interpretación de cada una, ¿cierto?, de los libros. Y resulta que muchos predicadores estamos hablando desde la última década, las últimas décadas o quizás los últimos 100 años, se han dedicado solamente a predicar y hablar principalmente de las notas del señor Scofield, basándose en la Biblia Scofield. Entonces han predicado de las notas del señor Scofield más que de la misma palabra. Y eso es lo grave, porque hasta el día de hoy se hace. Entonces, dentro de los postulados, ¿cierto?, de esta teoría, primero está la pretribulación. ¿Y eso qué significa? Que Cristo viene por su iglesia, que la arrebata, que esto ocurre antes de la gran tribulación, ¿ya?, y que hay un rapto secreto, ¿ya? Y ahí se debaten, ¿cierto?, todos los del primer siglo y hasta el día de hoy. Esto lo tienen seteado en su cabeza, en su cerebro y en su chip, pero otros en realidad no aceptan ese concepto. Y lo único que puede resolver esto es yendo a las escrituras, que está muy claro, tema que también lo vamos a ver en otras enseñanzas en este mismo canal. La diferencia también entre Israel y la iglesia. Ellos postulan, ¿cierto?, de que el pueblo de Israel es pueblo de Dios aún, pero que la iglesia actual es un paréntesis, ¿cierto?, temporal en el proceso profetizado a Israel, ¿ya? Nuevamente, no es una continuidad ni es agregar, sino que simplemente es algo distinto. También se postula la diferencia entre la ley de Moisés y la gracia. Entonces, igual hay una separación, que es de la que se predica mucho, ¿cierto?, que Israel estuvo bajo la ley y la iglesia bajo la gracia. Es decir, por lo tanto, la gracia es solamente el Nuevo Testamento o el Brit Hadashah, y lo antiguo, que es la Torá y que es el Tanaj,
lo dejamos como en tercera o quinta instancia porque ya no tiene mucha importancia. La importancia es, entre comillas, el nuevo pacto, cosa que no es. De igual manera, el sermón de la montaña, que quizás muchos lo han leído o lo han escuchado, que fue uno de los últimos sermones que dio Cristo antes de su partida, dicen que específicamente es la ley para el milenio y que se aplicará durante el milenio. O sea, situación que en realidad para todo estudioso, ¿cierto? Y que ha leído o ha escuchado este sermón, puede darse cuenta que en realidad hay muchas cosas que también aplican o aplicaron para los tiempos pasados, los tiempos actuales y sin duda para adelante. Y claramente que la escatología dispensacional afirma que el Apocalipsis es totalmente futuro, ¿cierto? Y profético a partir del capítulo 4 en adelante, cosa que tampoco es así, ¿ya? Porque el Apocalipsis en realidad nos muestra tres escenarios distintos, y uno es un escenario, ¿cierto?, del pasado, un escenario también es el presente y otro que tiene que ver con el escenario futuro, que dicho sea de paso ya estamos, ¿cierto?, dentro de esos tiempos también. Entonces, por todos estos motivos, claramente que Shaul o Pablo dentro de sus cartas, ¿cierto?, él prevenía a todos sus discípulos, ¿cierto?, a todos sus seguidores o a sus alumnos, a que estuviesen atentos, los apercibía que estuviesen atentos, que nadie los esté llevando cautivos por medio de engaños. Entonces, eso es, nos vamos a detener acá un poco porque esto es súper importante. ¿Okay? O sea, la cautividad en realidad tiene que ver con un concepto que puede tener una profundidad tan grande como casi la esclavitud. Es decir, hacerse esclavo de alguien, esclavo de algún líder, esclavo de alguna denominación. Y por medio de engaños, por medio de engaños. Entonces acá hay una gran pregunta. ¿Aquel que es engañado sabe que lo están engañando? La verdad que es muy difícil saber cuando nos están engañando. La única manera de saber que nos están engañando es que nosotros o alguien nos diga o nosotros encontremos dónde está el engaño. Lo vamos a llevar esto a una situación quizás bastante más terrenal y que tiene que ver con la vida quizás de pareja o familiar. Cuando existen las infidelidades, por ejemplo. O sea, ¿de qué manera se entera el que es engañado? Porque alguien le dice, o porque se entera, porque ve. Entonces, la verdad que en las congregaciones sí efectivamente hay mucho engaño. Y hay mucho engaño que es muy sigiloso, es muy suspicaz. Y suspicaz porque detrás de esto están las manos del maligno. No se le olvide, ¿cierto?, que vimos, ¿cierto?, algunas escrituras atrás donde se nos advertía acerca de esto, que quién está detrás de esto, o sea, el que es el príncipe, ¿cierto?, del aire, ¿cierto?, y de este mundo. Y también de filosofías huecas, ¿cierto? Filosofías huecas porque, claro, hay muchos filósofos, hay muchas personas instruidas, hay muchas personas estudiadas, ¿cierto? Hay muchas personas que han estudiado filosofía, ¿cierto?, arte, ciencia, ¿cierto?, como lo hacían claramente también en su tiempo atrás los griegos, que eran muy filósofos, y mezclan la filosofía
o mezclan, ¿cierto? Eh, la palabra, ¿cierto? Sana con aquella filosofía. Y eso es lo que enseña. Y continúa diciendo, siguiendo tradiciones humanas, de acuerdo a los ruajín elementales del mundo. Es decir, tradiciones humanas de acuerdo a los espíritus del mundo, los espíritus mundanos. Es decir, muchos, ¿cierto?, levantan congregaciones, levantan nuevas denominaciones y toman líneas de enseñanza, ¿cierto?, diciendo que son iluminados, diciendo, ¿cierto?, que tienen nueva profecía. Pero detrás de esto, ¿qué es lo que hay? Detrás de esto, lo único que hay es la intención de trascender en el tiempo, de hacer dinero, de ser reconocido o de tener algún mérito político y cuantas otras cosas más, pero cosas que son muy alejadas de lo que es la palabra real. Y cuando hablo, ¿cierto?, también de los medios de engaño, fíjense que hay muchos, inclusive hasta pastores que pueden ser sinceros y predicadores que pueden ser sinceros, pero que igual ellos mismos están siendo engañados. Ellos mismos están siendo engañados porque quizás ellos también caen en alguno de esos síntomas, ¿cierto?, de los cristianos. Ellos mismos se transforman y toman esos síntomas, de que ya a veces se conforman con lo que reciben o con lo que alguien les enseña o les transfiere, que son cosas totalmente estructuradas, ¿cierto?, curriculadas, enseñanzas que ya tienen millones y millones de impresiones y tienen cientos de años y son de las que aprenden cada uno y son de las que también hablan y predican, pero realmente cosas que están muy alejadas de la verdad y de lo que realmente se centra en las escrituras. Entonces acá tenemos el caso de Pedro, de Kefa, que él toma la enseñanza de Pablo, ¿cierto?, de Shaul, que estaba él haciéndole a todos sus seguidores, y él dice acá, en verdad, él habla de todas estas cosas en todas sus cartas. Estamos hablando de las cartas de los corintios, ¿cierto?, de los colosenses, de los romanos, filipenses, ¿cierto?, que ellas contienen muchos conceptos que son difíciles de entender. Mismo Pedro lo reconoce. Conceptos que los no instruidos, ¿cierto?, e inestables distorsionan. Es decir, los no instruidos son los indoctos, aquellos que no estudian. Y los inestables distorsionan. Los inestables son aquellas personas que claramente no tienen un caminar recto ni correcto, ¿cierto? Entonces aquellos que toman un versículo por aquí, toman un versículo por allá y lo arreglan conforme a lo que quieren transmitir. Y todo esto es para qué? Para su propia destrucción, como lo hacen con las otras escrituras. Entonces, aquí lo que Pedro está diciendo, en palabras simples, es que principalmente todo el Nuevo Testamento, o Brit Hadashah, contiene gran parte de la autoría de Shaul o de Pablo. Y resulta que dice que muchos de estos maestros o falsos maestros los toman y los distorsionan. Y también dice cómo lo hacen con las otras escrituras. Refiriéndose a las otras escrituras, se refiere a las escrituras, ¿cierto?, del Tanaj o de la Torá. Y se debe entender que en aquellos entonces no existía el Nuevo Testamento o el Brit Hadashah. Las únicas escrituras que existían en su momento era la Torá, el Tanaj, no existía otra cosa. Y más, ¿cierto?, algunos que también tomaban conocimiento de las cartas de Pablo y eran los que muchos, ¿cierto?, charlatanes, porque no se puede decir de otra manera, tomaban, ¿cierto?, para su propio provecho, adulterándolo y cambiándolo, como es hasta el día de hoy.
Entonces finalmente acá el consejo en realidad para todo el que está escuchando y el que ha continuado, quizás no ha abandonado el video antes, eh, es lo siguiente, que den siempre gracias porque es lo que Yahweh quiere de cada uno de nosotros, que estemos unidos con el Mashiach Yeshua, que no apaguen el Ruach, que en realidad no dejen que su espíritu se apague, que no menosprecien los mensajes inspirados. Pero también súper importante es que hay que ponerlo todo a prueba, absolutamente todo. Yo lo único que les puedo aconsejar a todo el que asiste a cualquier congregación, escuche al líder, al que predica, escuche a su pastor, pero póngalo a prueba. No se quiere que con lo que le dice es suficiente. Póngalo a prueba, investíguelo, vaya a la escritura y hágalo, porque ese ha sido el principal problema. Y quizás muchos se van a dar cuenta que en la congregación que están se habla mentira, mentira disfrazada, muy sutil, porque Satanás es muy sutil. Y claramente retengan lo bueno, todo sométanlo a prueba, absolutamente a todo. Retengan lo bueno, busquen. Todo el que hable de algo, búsquenlo, compruébenlo. Es la única manera, es la única forma. Y aléjense del mal. Les recomiendo leer el, el libro de primero de Tesalonicenses, del capítulo 5, del 12 al 28, que la verdad que es algo muy lindo y que es parte de lo que está extraído ahí para que lo puedan estudiar. Y bueno, de igual manera, como dice acá, pónganlo todo a prueba. Yo también los reto a que todo lo que han escuchado ustedes y que va a estar dentro de este video, pónganlo a prueba. Pónganlo a prueba. Revisen, vean las estadísticas y vean de lo que yo les estaba hablando. Así que bueno, finalmente el antídoto, ¿cierto? Para todos estos males, para todos estos problemas de desorientación eh, y de no saber si estoy en la senda o en la ruta correcta, es simplemente asumir el reto de aprender y de escuchar verdades que cambian o que pueden cambiar tu vida. No te quedes solo con lo que aprendiste a lo mejor 20 años atrás, 30 años atrás, porque si tú empiezas en este nuevo caminar de escuchar verdades, te aseguro que van a cambiar tu vida. O también tienes la opción de tomar la pastilla roja, ¿cierto? Simplemente tomar esto como un video más, eh, palabrerías más, y quedarte, ¿cierto?, en la burbuja religiosa que estabas viviendo. Pues yo te reto a que tomes la pastilla verde y no te vas a arrepentir. Así que agradezco la atención de los que permanecieron escuchando todo este video. Les deseo las mejores bendiciones, que ojalá eh, se encienda la pasión también en cada uno de ustedes de salir de esa burbuja, de cruzar este río, ¿cierto? Tal cual como lo hizo Abraham. Abraham era un pecador igual que nosotros.
Él era también pagano, venía de una nación pagana, pero él dejó todo atrás, cruzó ese río y se fue a Canaán escuchando la voz del Señor. Entonces nuevamente les agradezco a todos por haber permanecido y que les vaya muy bien. Suscríbanse al canal y sigan aprendiendo de lo que vamos a entregarles.